doctor Bolaino. Vamos a hablar hoy de un tema que yo creo que está en la boca de todos y además con ciertos tintes negativos, que es el de la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? ¿En qué consiste? ¿Cuándo empieza? ¿Qué es? Bueno, la adolescencia es una etapa de la vida que constituye clásicamente una de las crisis vitales por las que pasa la persona humana. El hecho de que sea una crisis no quiere decir que de suyo sea negativo. Las crisis sirven para crecer y que se caracteriza por muchos cambios que acontecen simultáneamente tanto en la corporalidad, en la biología, como en la psicología de la persona. Y por tanto es una etapa de transición que une pues la niñez a la juventud. La adolescencia se empieza a los 12, 13 años y actualmente se admite que esa adolescencia termina a los 18. Naturalmente ahí se han priorizado sobre todo los factores biológicos y los factores psicológicos. Es decir, que pues, la aparición de la barba en el niño o del vello en las axilas, el limón que se distribuye la grasa corporal, el limón que aparecen los caracteres sexuales secundarios, la aparición de la menstruación en la mujer, etcétera, son como hitos nada sesgados, muy claros, muy nucleares, muy consistentes, muy estables, muy desde un punto de vista biológico denso, ¿verdad?, que sirven para separar edades, y esto pues es bueno tenerse en cuenta. Desde el punto de vista psicológico el asunto es un poquito distinto. Primero porque las funciones psíquicas durante la adolescencia cambian, y cambian mucho. Y cambia la percepción, y cambia el descubrimiento de la propia corporalidad, y casi hacer preocupación y cuestión del propio cuerpo y de la imagen corporal y de la estética. Y cambia también la socialización. Un adolescente es cuando empieza a tener pandilla de amigos, y por tanto esa es su microsociedad. Cambian también las capacidades cognitivas. Un adolescente puede empezar a pensar cosas más serias, y hasta entonces no, todavía está con una ingenuidad. Cambia la disponibilidad del propio cuerpo para entregarlo al otro, y esto también es un fenómeno nuevo, y por consiguiente yo creo que desde el punto de vista psíquico se podría hablar de la existencia de un rompecabezas adolescente. Es decir, no es que el adolescente quiera romper su cabeza, sino simplemente que no se están ensamblando de una forma armónica todas sus funciones, todas sus facultades. Y entonces a lo mejor pues de inteligencia está muy desarrollado, pero por ejemplo de experiencia de la vida no tiene nada. Entonces, ¿qué hacer con una inteligencia muy capaz, en chicos muy listos, en chicas muy listas, cuando la experiencia de la vida es cero? Pues generalmente se cometen grandes errores. Entonces, ese ensamblaje armónico, madurativo de todas las funciones psíquicas se produce con la experiencia acumulada, con el uso de la libertad, con la trayectoria biográfica que uno emprende durante esa etapa evolutiva, y naturalmente eso lleva meses e incluso años. Por eso yo creo que se podría hablar, sin que sea ofensivo para el adolescente, de que hay un rompecabezas adolescente, ¿no? Y que por tanto hay que encajar las distintas piezas del puzzle hasta que tener pues una imagen madura, estable, armónica, etc. La adolescencia no es rosa, no. En la adolescencia está todo el arco iris. Está el negro, está el fucsia, está el blanco, está el amarillo, está el violeta. ¿Por qué? Pues porque las trampas de la vida en esa propia crisis vital pues hace que se pasen por momentos de unas angosturas tremendas y por momentos en que el horizonte es amplio, diáfano, inmenso, ¿no? Momentos en que el dolorimiento humano es absolutamente espantoso, insufrible, y momentos en que lo festivo y la felicidad parece que se ha tocado ya con la yema de los dedos, ¿no? Bueno, pues esos altos y bajos propios de la adolescencia no hay que escandalizarse. Lo que sí hay que hacer es intentar ponerlos a buen recaudo, ordenarlos, fijar el norte, darle estabilidad a esa biografía, y por eso hay que pasar. Y no hay dos adolescentes iguales. Quizás se repiten en lo que son errores, en el uso de su libertad y en la experiencia de la vida, pero el modo de vivirlo es personalísimo. Y es muy bueno que lo vivan bien y sobre todo que lo resuelvan mejor.
porque siempre la adolescencia siempre es una referencia que tenemos en nuestra vida, con la cual nos comparamos cuando después de más mayores tenemos otras dificultades, como es lógico. Entonces muchas veces apelamos a cómo nos fue la experiencia de la vida en la adolescencia. Y si aquello fue bueno, ahí cogemos nuevos impulsos para seguir a resolver los problemas que uno tiene a los 40, a los 60, a los 50 años. Yo me he agarrado a una frase que has dicho antes, que las crisis sirven para crecer, pero también hay gente que sucumbe a las crisis. ¿Cuál es, y vamos a suponer que eso es una crisis, la adolescencia, qué elementos son necesarios para salir bien de esa crisis y cuáles son los indicadores de que eso puede acabar mal? Yo creo que la crisis es una situación de prueba. Y no una situación de prueba cualquiera. Ya eso no la llamaría crisis. Le llamaría lo que es la rutina del vivir humano, ¿no? Hay crisis cuando en esa prueba la persona está presionada hasta casi sus propios límites. Entonces sí hay crisis. En la crisis ya uno no sabe si le aprietan un poquito más, si se va a romper. Eso es una crisis vital, ¿no? El adolescente en un momento es que yo esto no lo aguanto más, es que me tiro por el balcón, no porque vaya a hacer un intento de suicidio, no tiene idea depresiva, pero es que ya su bloqueo es tan grande que no sabe cómo escapar de él, ¿no? Eso es una situación límite y eso es una crisis. Pues bien, si ese chico o esa chica resuelve con fortuna esa crisis, es decir, supera los límites, se hace a sí mismo, madura y se encuentra, una vez pasada ese maremoto, ¿verdad?, con lo que es la libertad, pues todo es ganancia, todo es ganancia. Lo que ocurre es que en algunas crisis la gente se quiebra. Hay sectores del ser humano que se quebrantan, ¿no? Y eso no es bueno, porque esa crisis no se ha resuelto bien, porque ha dejado residuos, ha dejado heridas, que muchas veces no se cicatrizan nunca. Un adolescente puede estar resentido hasta que se muera. ¿Por qué? Porque en la adolescencia él pensaba que su padre no le quería, o que no se la tenía en cuenta, o que ha tenido menos suerte que sus hermanos, o que en su casa ha sido rechazado. Y no importa que eso sea verdad o no. Lo que importa es que él, y esa es una verdad auténtica, lo percibe así, lo vive así. Y claro, pues el odio que tiene, por ejemplo, a todo lo que sea ser padre, ser madre, a la sociedad, a lo que son la familia, etcétera, pues puede ser que no se haya recuperado. Eso es resolver una crisis. Y eso no es crecer, eso es menguar, eso es disminuir. Entonces, por eso en las crisis no jugamos tanto. Aunque lo normal de una crisis es un periodo de transición de una etapa más temprana a una etapa posterior, ¿verdad? Y eso está en orden al crecimiento. Ahí todo apunta a la madurez y el crecimiento y el desarrollo. Y eso es por donde hay que entrar. Y ese es el fin de una crisis. Es pasar como en los montes, ¿verdad? Pasar de lo que está a barlovento al sotavento. Pues mire, eso es una crisis. Hay que coronar y luego bajar, ¿verdad? Bien, pero cuando uno llega arriba y ha resuelto la diferencia de cota, de altura en la montaña, pues uno contempla un paisaje delicioso, y el horizonte se agranda, se agiganta, y luego el descenso es más lento. Bueno, eso es la función de la crisis: crecer, coronar, y luego seguir andando en esa andadura que es la vida, ¿no? Pero ¿quién, en ese esfuerzo, el hombre está solo o influyen los demás para ayudarte a superar la crisis? Quiero decir, más que nada estoy pensando en los padres, o sea, en ese momento de crisis, ¿no te parece que también los padres entran en crisis y por lo tanto se encuentran dos crisis y de ahí sale el desastre? Pues yo pienso que sí. Sí, yo creo que, como me parece algún libro que recuerdo por ahí, pero si no podría ser a lo mejor no lo he visto, pero podría ser un libro, cómo educar a un hijo adolescente y no morir en el intento. Pues podría ser. Es decir, hay muchos padres que tienen miedo a los adolescentes, ¿no? Tienen miedo a los adolescentes porque ellos mismos entran en crisis, es decir, porque no comprenden que es un adolescente y por tanto no le pueden entender. Y el adolescente se queja y su padre no le entiende.
que a su vez el padre se queja de que él no entiende a su adolescente. Y que entonces no sabe qué hacer con su hijo. Ese es el problema. Y entonces pregunta a otros matrimonios y todos dicen, uy, horrible, yo también lo pasé, eso es una cosa. Bueno, yo creo que los padres tendrían que saber un poquito más de la adolescencia. A veces lo que tienen que hacer es volver atrás y recuperar a través de su memoria qué pasó en su adolescencia. Naturalmente que no va a ser igual que la de su hijo, pero seguro que hay destellos que se le aproximan y hay una cierta analogía, y eso yo creo que es bueno. Lo que pasa es que somos muy olvidadizos respecto de lo que a nosotros pasó.